Este primer domingo de Cuaresma nos acerca al altar del Señor, conscientes de lo mucho que lo necesitamos para este peregrinar de nuestra vida. Antes de comenzar esta Santa Eucaristía, abramos nuestro corazón a la gracia de Dios y pidámosle fervientemente que nos haga dóciles a su Santo Espíritu para vivir esta Cuaresma con profundidad y con responsabilidad cristiana. Reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Dios crea al hombre. Dios crea a todo cuanto existe. Dios le da la libertad al hombre. El hombre vive y responde. Dios en su infinita bondad nos ama. Y nosotros con el pecado hemos repudiado su amor. ¿Somos conscientes de eso? Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Enlazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Muerte engendrada por la desobediencia, vida engendrada por ser Cristo obediente y justo. Escuchemos la siguiente lectura con un corazón dispuesto a comprometerse con la gracia que Dios nos da y hemos recibido. Atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden comparecer los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores. Así, por la obediencia de un solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Cuaresma. ¿Qué es Cuaresma? Yo que soy católico, ¿cómo puedo vivir la Cuaresma según la voluntad de Dios? Cristo, sí, Cristo nos da la clave. Él nos da ejemplo de cómo vivir una Cuaresma siguiendo la voluntad de Dios. Escuchemos con atención.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servir. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Homilía del señor arzobispo para el primer domingo de Cuaresma. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es conmovedor contemplar a Jesús en el desierto sometido a la crisis, a la oscuridad, a la angustia y a la vez a la escucha de lo que el Padre quiere de él. Jesús está solo ante Dios, en silencio, sin ayudas materiales ni humanas. Tal vez en este tiempo de discernimiento, Jesús se preguntaría: ¿cómo voy a vivir a partir de ahora mi misión liberadora? Es ahí donde aparecen las tentaciones. Las tentaciones de Jesús son las tentaciones de todo ser humano. Todos las padecemos. Son las tentaciones del tener, del prestigio y del poder. Son las tres esclavitudes capitales y son también experiencias humanas universales. Jesús vivió nuestra condición humana tal como es, con sus límites, carencias, tendencias, pero las vivió filialmente, es decir, en docilidad a la voluntad del Padre. Jesús no es un superhéroe, eso falsearía su condición humana y el misterio de la encarnación. El evangelista nos dice que Jesús, después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Este detalle del ayuno es interesante, ya que pone de relieve que Jesús, físicamente exhausto, tiene la fuerza para vencer al diablo. La palabra diablo en griego significa división y lo vence a la fuerza del Espíritu. El diablo le ofrece caminos engañosos y seductores. Pretende desviarlo del camino de su felicidad.
pretende apartarlo de su ser de hijo del Padre, de hijo amado. La primera tentación es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El diablo lo invita a dar una orden: di que estas piedras se conviertan en panes. Propone a Jesús que ponga sus fuerzas de hijo de Dios para satisfacer su hambre, que utilice a Dios en su propio beneficio. No es solo la tentación del tener, del consumo, del materialismo, sino también es la tentación de querer manipular a Dios. Jesús sabe que la solución del diablo resulta perversa. Abandona a los hombres en manos de su lucha por el pan. Les encierra en su necesidad económica para que ellos vendan así su dignidad por alimento o por dinero. No basta la prosperidad material para la realización del ser humano. Por eso Jesús responde: no solo de pan vive el hombre. Jesús es categórico, corta por lo sano, no se entretiene. No solo de pan vive el hombre. Ciertamente necesitamos algo más que el pan, algo que sea necesario. Necesitamos el sentido de la vida y la esperanza que nos hace vivir. No podemos reducir nuestra vida humana a lo económico, a lo material. El ser humano es algo más, se sobrepasa a sí mismo. Lleva un anhelo de vida en su corazón. Necesitamos escuchar la palabra que nos hace vivir. ¿Quién se toma tiempo para escuchar la palabra de vida? En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús al alero del templo. Tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Es la tentación del triunfalismo y del éxito por encima de todo. Es la tentación de la teatralidad, del espectáculo y de la ostentación, como si le dijera: gana prestigio para que la gente crea en ti. Cualquiera que quiera tener éxito necesita una buena campaña de imagen. Su mesianismo no puede interpretarse como maravilla exterior, sino como expresión de la fidelidad radical. En fe fecunda, pues solo es Mesías aquel que sabe aceptar el camino de la vida sin evadirse de ella, siendo capaz de amar y de obedecer hasta el final. La respuesta de Jesús es contundente: no tentarás al Señor tu Dios. Es una respuesta llena de sabiduría que corta de manera radical con la tentación de dejarse llevar por el afán de protagonismo, por la necesidad de ser importante, por la búsqueda de lo prestigioso, el deseo de deslumbrar a la gente. Lo suyo será la fidelidad vivida con amor al Padre. La tercera tentación es la más grave. Lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Al ver que Jesús ha rechazado el manipular a Dios, que ha rechazado también la gloria, ahora le propone el poder absoluto, ya en el plan descarado, sin rodeos, sin limitaciones. Es la tentación de la ambición del poder, tan enraizada en el ser humano. Se trata de un mesianismo político
para dominarlo todo. Jesús rechaza radicalmente la tentación de la ambición del poder. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Lo más sorprendente de esta tentación es descubrir que la ambición del poder no pertenece a Dios, sino al diablo. Y que por lo tanto ese poder no sirve para extender y para construir el reino de Dios, sino para todo lo contrario. Quiere decir que no hay que hacerse ídolos y debemos centrar nuestra vida en Dios. Cuando el tentador abandona la escena, se le acercaron los ángeles y le servían. Esta expresión pone de relieve la certeza del amor de Dios, de su cercanía. Eso significa que se le acercaron los ángeles y le servían. Dios no nos deja solos, no nos abandona en el peligro, en el dolor, en la enfermedad. Él está con nosotros en todo momento. Sí, Jesús experimentó, como nosotros, la fuerza de la tentación. Sintió el miedo, la inseguridad, la seducción del prestigio y la del poder. Pero Jesús eligió el camino de la docilidad total al Padre y nos ha abierto a nosotros el camino de la esperanza. Él, venciendo el mal, nos muestra el camino de la liberación más profunda. Nosotros también experimentamos las tentaciones, las que vienen de nuestra fragilidad y de nuestras heridas, y las que vienen de fuera, de una sociedad seductora. ¿Cuáles son mis tentaciones que me esclavizan? ¿Quién podrá liberarme de tantas fragilidades que me dominan? Jesús el Señor, que las ha vencido, y nosotros, apoyados en Él y con la fuerza de su Espíritu, también podemos resultar victoriosos. También podemos vencer al demonio, al diablo. También podemos salir con el triunfo en nuestras manos para glorificar a Dios. Hoy, en la presencia de Dios y a la luz de esta palabra que hemos escuchado, dirigimos nuestra oración a Dios diciendo: Señor, paz de los que en ti confían, acógenos una vez más. Conviértenos a ti hoy de todo corazón y danos la fuerza para vencer las tentaciones. Así sea. Puestos en pie, vamos a profesar la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
la misma adoración que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Presentemos a Dios nuestro Padre las intenciones y necesidades de todo el mundo y pidámosle con confianza que fortalezca nuestra débil condición humana. Digamos, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia encarne las actitudes de Jesucristo y sea signo de la presencia cercana de Dios que da la vida por su pueblo, oremos al Señor. Te rogamos. Para que los gobernantes que se ven seducidos por el afán de poder y de dominio se liberen y obren con justicia, busquen el bien común y procuren una vida digna para todos, oremos al Señor. Te rogamos. Para que este tiempo de penitencia y conversión nos fortalezca para trabajar por la libertad, el respeto a la vida y la paz entre los hombres y los pueblos, oremos al Señor. Te rogamos. Para que cuantos se ven tentados o viven esclavos del vicio y del pecado, experimenten la misericordia de Dios que los ama, oremos al Señor. Te rogamos. Para que cuantos se dedican al anuncio del Evangelio en zonas hostiles o son perseguidos a causa de su fe, experimenten la fuerza de la gracia que los sostiene, oremos al Señor. Te rogamos. Para que la renovación del misterio de Cristo que dio su vida por nosotros, aleje de nosotros todo triunfalismo, ambición y deseo de poder y nos haga servidores de nuestros hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, por los dones que abundantes derramas sobre tu pueblo. Acoge en tu misericordia cuanto con fe te hemos suplicado. Concédenos vivir tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te ofrecemos el pan, fruto de nuestro sudor. Te ofrecemos el vino de nuestro campo, el mejor para ti, Señor. El pan y el vino para ti, Señor. El trabajo de los
hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos haga dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que en ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, santo eres mi Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, santo eres mi Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Óscar Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Padre Daniel Velázquez, Sor Lilia, María del Pilar, Telma Iris, Dagoberto Gómez, Antonio Urbina, Silvia Julieta, Cristina del Carmen, Fuad Salomé, Lilian Chávez, Gerson Calixto, Concepción Bustillo, Francisco Alvarado, Santa Isabel, Cristina Chávez, Juan Carlos, Óscar Jesús, María Josefa, Ismael Usande, Carlota Acosta, Jonás Reinaldo, Karina Gisela, Gerardo Villar, Alicia de Sal, Ramón Agustín, Baldomera Lagos, Humberto Ramón, Francisca Amparo, Humberto Regalado, Gustavo Ramón, Keilin Elizabeth, Rodolfo Turcios, Roger Rivera, Leónidas Hernández, Juana Paula, Marco Antonio, las ánimas del purgatorio. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz ahora va a ser así.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed, el que toma de este pan vivirá por siempre, permanece en mí, yo en él. Cristo es el pan de vida, Cristo es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti y a caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que luche en vano, que pequé, que soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, yo vi sufrir a mi hermano cuando basta dar una mano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados. Puede ser que también esto Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias al Señor. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas.